Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de una enfermedad moderna, de una enfermedad que está tomando muchísimo fuero, de una enfermedad que se está volviendo una plaga. No solamente la pandemia fue la única plaga que vivió el mundo. Ahora la humanidad está viviendo una enfermedad de narcisismo. Hay diferentes clases de narcisismos. Hay el narcisismo, el trastorno de personalidad narcisista, que ya es una patología muy grande, y hay el narcisismo casi que cotidiano o rutinario, con el cual convivimos con personas narcisistas y de pronto sus efectos de actitud nos terminan lastimando. El narcisismo nació, es una palabra que Freud la nombró por primera vez, y Freud lo habló para hablar de una persona que amaba a una persona o se enamoraba o escogía como objeto de amor a alguien de su propio sexo. Eso lo llamó narcisismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras que fueron educados en eso, los psicoanalistas, viajaron muchos a Estados Unidos, y en Estados Unidos, con todos los cambios que hay, empezaron a hablar de el self, es decir, de sí mismo. Y allí entonces el narcisismo pasó de ser un amor hacia un objeto igual, un objeto de enamoramiento igual a mí misma, pasó a preocuparme por mí misma, a valorarme a mí misma. De ese self se pasó luego a la autoestima. Y hoy en día estamos hablando de autoestima. Para muchas personas es complejo la separación entre autoestima y narcisismo. ¿Cómo será la diferencia? Vamos a mirar entonces qué fue lo que le pasando, porque las enfermedades también van cambiando de acuerdo a los momentos de la cultura. Hoy en día la histeria como enfermedad casi no se ve. Se dicen rasgos histéricos de una persona furiosa e iracunda, pero la histeria como enfermedad parece que pasa a segundo plano. El narcisismo ocupa hoy por hoy, la bipolaridad del narcisismo ocupan hoy por hoy todos los estándares y todas las preocupaciones de la sociedad por la salud mental. Fíjense lo paradójico, cómo ha cambiado la cultura de tal manera que en el 1920 se les hizo a las mamás unos cuestionamientos sobre qué era lo más importante que ellas esperaban para sus hijos. Y las mamás contestaron en el 1920 que ellos quisieran que sus hijos fueran obedientes, estrictos, tuvieran una lealtad hacia la iglesia y que tuvieran buenos modales. Es casi que hace 100 años. Entonces eso era la educación enfocada hacia esa forma. Pero ¿qué sucedió? Luego se hizo otra encuesta en 1988 y entonces se volvió a preguntar a las mamás, ¿ustedes qué quisieran para sus hijos como características fundamentales de educación? Ellas respondieron, queremos que sean independientes y tolerantes. Entonces miren cómo van cambiando los anhelos, las expectativas de educación de acuerdo a la época en que vivimos. Entonces allí ya la obediencia ni siquiera existió. Las mamás en el 88 pidieron independencia y tolerancia. Eso era lo que aspiraban a que tuvieran sus hijos. En el 2004 se volvió a hacer una encuesta. Y ojo, aquí están las expectativas paternas sobre qué quisiéramos para nuestros hijos. Obedecer, sí, la pusieron muy importante, que mis hijos les gusten a los demás, bien importante aquí para la construcción del narcisismo, que sean admirados, bien importante, que piensen por sí mismos, que trabajen mucho y que ayuden a los demás. De estas 6 condiciones hay 2 expectativas de padres que son bien valiosas, que piensen que sean admirados y que gusten a los demás. Entonces aquí empezamos a enfocar tú quién eres, qué tan agradable eres, qué tan atractivo eres, qué tanto vives para agradar, qué tanto los amigos te incluyen, qué tanto tú encajas en el grupito social. Y desde ya, con esas expectativas de papá y mamá, en el 2004 ya estábamos enfocándonos mucho a mi hijo, que sea agradable, gustador, que sea atractivo, que sea llamativo. Todo podría manejarse como autoestima o podría manejarse allí qué pasó entonces con el narcisismo. Porque en definitiva el narcisismo es la idea de que la persona narcisista
todo quiere que gire en torno a él. Acuérdense del mito de Narciso. Narciso le queda mal a su amor Eco. Eco se venga de él, le duele muchísimo a Eco el dolor de que Narciso no la voltee a mirar. Eco es una ninfa, y otra ninfa se venga de Narciso cobrándole que no haya respetado y querido a Eco, y lo condena a que se mire en un lago, se enamore de sí mismo, y enamorado de sí mismo se tire al lago buscando encontrarse con su amor, que es el mismo. Ese es el mito de Narciso. Es un mito griego, como todos los mitos tienen unos significados simbólicos. Entonces, a través de la historia, el mito del Narciso, luego Freud habla del narcisismo, del Narciso, el narcisismo, la persona que se escoge un objeto amoroso igual a él. Luego los psiquiatras y psicoanalistas en Estados Unidos le ponen las características de self, mírate a ti mismo, luego va deformándose o manifestándose en una autoestima, y hoy estamos llegando a estos niñitos y niñitas, por lo general hijos únicos, donde papá y mamá giran en torno a ellos, viven en torno a ellos. Se habla de mi príncipe y mi princesa. Sí, son frases, pero el poder de la palabra es muy fuerte. Y acuérdense que príncipe y princesa significan que allí hay gente que está al servicio de ellos en casa y que tenemos que cuidar a esos príncipes y princesas. Este niño o esta niña se vuelven absolutamente, dijéramos, prepotentes. Tal vez la característica más fuerte de un narcisista y que más es la arrogancia. Porque este niño, esta niña, este adolescente, este hombre, esta mujer, no se contactan, no hacen empatía con el otro, son muy crueles. Fíjate si tus hijos, cómo tratan a los animales, a veces tienen una cierta violencia con las mascotas, disfrutan haciendo daño, disfrutan riéndose de alguien que le hacen bullying. Todas esas cosas marcan la característica de una personalidad arrogante, prepotente, narcisista. Me importa un bledo el mundo, y voy construyendo una manera de mirar la vida donde yo me aíslo de los demás y donde yo espero que los demás están al servicio mío, príncipe y princesa. Entonces, la forma de educación a mis hijos es bien interesante revisarla, porque el narcisista no nace a los 18 años, lo voy formando dándole gusto. ¿Qué tanto yo permito que mis hijos manejen frustraciones? Es bien importante lo de la frustración. El antídoto y el veneno más importante para poder manejar la frustración para poder manejar el narcisismo es la frustración. Ten cuidado con no evitarle a tus hijos los problemas, caer como paracaídas y solucionarles todas las dificultades. Allí estás cometiendo errores muy grandes. ¿Por qué? Porque no los estás preparando para la vida, los estás preparando para que vivan en ese castillo imaginario de príncipe y princesa con papá y mamá, pero ellos no van a vivir allí. Y lo que es peor, los educo para evitarles el sufrimiento, les doy gusto, los complazco en todo, trato de que no tengan problemas, y no los hago más felices, los hago más infelices porque no saben manejar la frustración. Y aquel ser humano que no logre manejar la frustración está condenado, dijéramos, está casi que condenado a un sufrimiento eterno, a una inestabilidad, a no encontrarse consigo mismo, porque el sufrimiento te conecta con la vida, pones los pies en la tierra y empiezas a manejar situaciones reales. Tú no puedes evitar entonces que tus hijos no sufran. Además, es la vacuna para el narcisismo. Si sigues pensando, les doy gusto en la comida, me piden un objeto y salgo corriendo a comprárselos, porque este narcisismo también está muy unido al consumismo. Para poder agradar, para poder ser importantes, para que los demás los admiren, les voy comprando todo lo que pidan y lo que me exijan, y termino construyéndoles un infierno de vida, porque nadie va a poder convivir con ellos y les va a dar rabia, van a ser crueles, pueden ser vengativos, se pueden burlar muy fácil del otro. Sí, el humor es una cosa muy particular, pero el niño o la niña que se burle muy fácil, que sea un burletero, termina con el riesgo de ser una persona atropelladora, una persona que termina lastimando a los demás. Y nosotros tenemos que educar en las buenas cualidades, en la cualidad de la gratitud, de la solidaridad, de la compasión. Un narcisista no maneja ninguna de estas situaciones. Hay que tener cuidado entonces cómo educas a tus hijos. Acuérdate,
herramientas fundamentales: manejo de la frustración, no vivir para complacerlos, no solucionarles todas las dificultades, tratar de manejar la realidad, que enfrenten los problemas, no se los soluciono yo no les sirvo de mampara. Si hizo un daño, si tiene que enfrentar un lío, yo lo puedo acompañar, pero yo no le quito a mi hijo la responsabilidad de enfrentar las situaciones que él genera, situaciones difíciles. El narcisismo se construye en casa. ¿Estás educando a un narcisista en tu casa?